pasaje con usted, que está en el libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 13. Y dice la Biblia: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Quiero comenzar hablando con usted acerca de que toda nuestra vida transcurre delante de la presencia de Dios. Estamos frente a nuestro Señor, quien es, según este pasaje, dice, número 1, omnipotente o todopoderoso, nuestro Shaddai. Y número 2, es omnisciente, es decir, Él tiene el poder de saber todas las cosas, aún las futuras. Entonces, el conocimiento o el saber que Dios es omnipotente y omnisciente debe de traer a nuestras vidas como creyentes dos cosas muy importantísimas. La primera de ellas es seguridad o confianza. Debe traer esa tranquilidad, debe traer esa paz, ese sosiego para nuestra alma, porque estamos bajo su resguardo. Y sabemos que Dios es nuestro Creador y que también es omnisciente y quien nos ha colocado, nos ha tomado bajo su especial cuidado, su protección. Cuando Dios nos ha llamado a poder ser sus hijos, porque recuerde que la Biblia enseña, Jesús declaró y dijo, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido para que vayan y para que lleven fruto, y su fruto permanezca. Entonces, por ese entendido en la Escritura, quiere decir que, oiga bien, nada, absolutamente nada de lo que pueda acontecernos va a ser, ¿verdad?, sin que sea su voluntad. O sea, Dios permite todas las cosas y con un propósito. Entonces, cuando entendemos que nuestra vida transcurre frente a Dios, a sus ojos, uno de los nombres que a mí más me bendicen en la Escritura es el nombre de Daniel. Daniel significa el Señor es juez, o el Señor es mi juez. Eso significa que nosotros tenemos que entregarle cuentas absolutamente de todo cuanto vivimos, de todo cuanto hacemos. Es decir, me atrevo a decir que hasta de toda palabra, de toda acción y de todo pensamiento que nosotros llegamos a tener. Ahora, quise hacer esta introducción porque estamos viendo nuestro entorno, ¿verdad?, en el mundo, en nuestro país y también en nuestro estado, en nuestra sociedad. Y el llamado de parte de Dios a todos nosotros es muy urgente, de que podamos ayudar a las personas, podamos servir, podamos ser esa esperanza. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo y nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, pero ¿cómo poder ayudar a las personas que están sin luz, sin esperanza, sin Dios, que necesitan del Señor, si nosotros mismos no estamos bien? El pasaje de Amós en el capítulo 2, mire lo que enseña la Escritura, del versículo 6 al versículo 8, y dice la Biblia, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. El juicio de Dios se había comenzado para todos los pueblos gentiles, para todos los pueblos que no conocían de Dios, pero tristemente este juicio también alcanza o también llega hasta el pueblo de Dios. Porque habiendo sido llamados de parte de Dios, ¿verdad?, a Israel. Recuerde que la Escritura nos enseña en la carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, por ahí, por el versículo 9, dice, mas vosotros sois real sacerdocio, ¿verdad?, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, con el propósito fundamental de anunciar las virtudes de su gloria, de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando nosotros deberíamos ser un pueblo especial, cuando uno está alejándose de las cosas del Señor, dejando de comprometerse y de servirle, el pueblo de Dios es influenciado o es contaminado por el pueblo, ¿verdad?, que no es de Dios y que no le conoce al Señor.
Por eso dice aquí, enumeré algunos puntos, y número 1, dice que también el pueblo del Señor, no solamente los pueblos que no conocen de Dios, sino el pueblo de Dios específicamente, dice que dejaron de tener cuidado por los más pobres de la tierra. O sea, fomentando o provocando así una injusticia social absolutamente en todos los aspectos de la vida. O sea, recuerde que la Escritura nos enseña que nosotros podemos, o sea, hemos sido llamados también para servir y para dar, para desprendernos. Jesús dijo que ejemplo nos daba para que así como Él hizo, nosotros también hiciéramos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dice la Escritura que está en Evangelio capítulo 4, versículo 18, y nos enseña la Biblia, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El verso 18. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Pero yo veo en este pasaje que tanto el pueblo que era de Dios como el pueblo que no era del Señor ya habían perdido toda sensibilidad, eran indolentes, eran apáticos ante el sufrimiento de las personas. Nosotros para poder ayudarlas tenemos que voltear nuestra mirada a Cristo, para ser como Jesús fue, como siempre nos enseñó en su palabra. Número 2, dice que a los humildes les eran negados sus derechos. O sea, no basta con que solamente dejemos de ayudar o dejemos de proveer para los que menos tienen, sino que a los que estaban en humildad, a los más pobres, dice que también les eran negados sus derechos. O sea, ya no solo dejar de ayudar a aquellos que estaban en riesgo y adversidad, sino lo más fuerte, lo más terrible, es que se estorbaban o se impedían a los que, para que no les puedan respetados o garantizados sus derechos humanos, sus derechos civiles, sus derechos laborales, todo. Pero todos los derechos que ellos tenían como garantía, para ellos les eran negados. En esas prácticas, en esas situaciones tan difíciles, se corrompió el pueblo de Dios. Por eso dice el Señor, por 3 pecados y aún por el 4, yo no detendré mi juicio. El número 3, fíjense, es algo muy fuerte porque dice la palabra del Señor que tanto el padre como el joven, el padre y el hijo, se llegaban a la misma joven o a la misma mujer. O sea, la promiscuidad se ve ahora, ¿verdad?, como algo común, como algo normal. Algo que no hace daño, algo permitido. Yo recuerdo un pasaje, varios en la Escritura, pero el pasaje, por ejemplo, de Esaú, que perdió su primogenitura cuando se corrompió cambiándolo por un plato de lentejas, es algo muy similar o muy parecido a lo que la Biblia nos enseña en las bendiciones, ¿verdad?, del patriarca. Y recuerde que dice la Biblia que Rubén era el primogénito. Eso está escrito en Génesis capítulo 49, y en el versículo, desde el 2 dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Dice el verso 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Verso 4, impetuoso como las aguas, y dice ahí, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. O sea, todos sabemos que por esta cuestión de promiscuidad, por esta cuestión de pecado, de inmoralidad, o sea, Rubén, cuando dice que él era el principal, que era la fuerza, que era el vigor de su padre, por ese pecado dice que ya no fue el principal. ¿Cuánto pueblo de Dios, cuánto hijo del Señor se ha privado de muchas bendiciones principales, de promesas de parte de Dios que no se materializan en su vida por esa razón? Porque hay pecados ocultos, hay pecados que ellos esconden. Y yo siempre lo he aprendido en la Escritura, ¿cuál es el pecado no perdonado? Es el pecado no confesado. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Si hubiesen cometido pecado les serán perdonados, pero todos aquellos que se confiesan, que se van delante del Señor y que no se practican más. Entonces la promiscuidad, el adulterio, la fornicación, lujuria, todo ese tipo de prácticas, dice la Biblia que el juicio de Dios vino porque para ellos era algo
era algo normal, era algo que practicaban, al igual que todos los pueblos que no tenían el temor del Señor. Ahora, finalmente dice, han abusado de los más pobres hasta despojarles de lo más básico para su subsistencia. Ahora, yo quiero que nosotros veamos que incluso las personas dentro de la iglesia de Cristo, dentro del pueblo del Señor, que trataban de buscar más a Dios, ¿verdad? Gentes o personas del pueblo del Señor se los impedían o los tildaban de santurrones, de espantados, de asustados. O sea, gente que quería, ¿verdad?, buscar más de Dios, del mismo pueblo del Señor, los estorbaba. Gente que quería buscar la santidad, que quería buscar servicio, consagración a Dios, entonces la gente, ¿verdad?, se burlaba de ellos. Y recuerde que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, mas buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá mirar al Señor. Y es más, también dice la Biblia que estorbaban a los profetas para que no les anunciaran la palabra de Dios. La Escritura nos enseña en Proverbios que sin profecía o sin visión, el pueblo de Dios se desbalaga o se desenfrena. Yo quiero terminar esta pequeña cápsula con una oración y animándote para que hagamos una autoevaluación, que nos examinemos a nosotros mismos a conciencia, a cabalidad, y que tomemos un tiempo para con Dios, porque en realidad queremos ayudar a las personas que están en tinieblas, que están sin Dios, que están en la oscuridad. Pero para poder hacerlo, nosotros necesitamos estar bien delante de Dios. Este tiempo que hemos estado confinados a nuestros hogares y donde no se nos permite salir, aprovechemos más el tiempo para estar en intimidad con Dios, para leer la Escritura, la palabra del Señor, para ayunar, para estar cada vez más despiertos a las cosas espirituales. Te saludo en el nombre del Señor y termino con una pequeña oración. Señor Dios Todopoderoso, he compartido tu mensaje, Señor Dios, estos textos, Dios mío, que tú nos permites, Santísimo Señor Dios, leer en el consejo de tu palabra. Por favor, eterno Dios, que sea el poder de tu Espíritu Santo, Dios mío, trayendo, Señor Dios, a nuestras vidas, Dios mío, Padre, lo que necesitamos cada uno para que podamos corregir, para que podamos enmendar, para que podamos dar un giro, Dios mío, de 180 grados, Dios mío, y arrepentirnos de todo corazón. Oro por todo tu pueblo, oro por toda tu iglesia, oro por todo aquel que pueda escuchar este mensaje, Dios mío, en el nombre de Jesús. Esta situación que estamos atravesando, gracias por todos aquellos, Dios mío, que hemos sido guardados, que hemos sido protegidos, que hemos sido cuidados. Te pido que por favor lo sigas haciendo en el nombre de Jesús, Dios mío. Tu palabra dice también, Dios mío, que si nosotros te servimos, Dios, que si nosotros, Padre, te adoramos, tú vas a bendecir nuestro pan, tú vas a bendecir nuestras aguas, Dios mío, y vas a quitar toda enfermedad del medio de nosotros. Y también oramos por todos aquellos que han sido infectados, que han sido alcanzados, Dios mío, por esta situación de virus, Padre, en el nombre de Jesús, sus organismos, que sus cuerpos puedan reaccionar, Dios mío, favorablemente, creando anticuerpos, Dios mío, y que sean sanados por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo y poder que ante el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, y nos dejamos en tus preciosas manos como siempre. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendiciones, que el Señor les llene. Hasta luego. Venid como